Amigas fantásticas, estamos de nuevo con Columba López, la licenciada abogada Columba López López de Sinaloa, no Columba López del nuevo gabinete y ampliado de la nueva presidenta del país, sino nuestra Columba López aquí en Los Mochis, Sinaloa, platicando nuevamente con las mujeres fantásticas y en esta ocasión de los testamentos. Bienvenida, Columba. ¿Qué tal? Muy bien, Empecemos de nuevo. nuevamente aquí muy agradecida porque me das la oportunidad de compartir con la gente pues algunos conceptos, algunos consejos y en este caso pues bueno, del testamento, ¿no? Y pues vamos a empezar por qué es realmente un testamento, qué se necesita, por qué es importante, qué pasa cuando no se hace, todos esos temas. Claro. Bueno, mira, en primer lugar a mí me gustaría comenzar con quitar o romper este esquema que tenemos del testamento, ¿no? Que hablar de testamento es hablar de fatalidad, atraer malas energías, buscar la muerte y no. La verdad es que tenemos que ver el testamento como un acto jurídico que le da certeza a nuestros familiares con lo que respecta a nuestros bienes y a nuestras posesiones, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor de una manera romántica sería como un acto de amor hacia la familia y sí, es cierto, ¿no? Es un acto jurídico del cual nadie nos vamos a librar porque pues todos vamos a morir algún día de alguna manera, entonces es dejar una disposición de nuestra voluntad, una disposición de cómo queremos que se repartan nuestros bienes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, tener una educación, porque es increíble ver cómo otros países, ¿no? Con civilización, bueno, pues con culturas, digamos, más conscientes, ¿sí? Como los países nórdicos, en donde prácticamente el 90% de la gente tiene su testamento, y aquí en México, pues los números no nos favorecen mucho, ¿no? La mayoría de la gente muere sin un testamento. ¿Quiénes deben de hacer un testamento? ¿Solamente Todos. la gente mayor o quién? Fíjate, aquí en el estado de Sinaloa, desde los 16 años se puede hacer testamento, mientras tengamos posesiones. Y cuando uno dice 16 años que tiene un joven o una jovencita, puede ser la colección de algo, sus libros, sus juguetes. Es más, en la Ciudad de México desde los 14 años se puede testar. Y bueno, se supone que es hasta los 90 y tantos. Sin embargo, bueno, ya platicaremos más en específico. A partir de los 80 años, la ley ya nos pide unos requisitos, como que más requisitos, ¿no? Entonces, ¿para qué esperarnos a ser abuelos si nosotros podemos tener testamento? Ojo, cuando ya tenemos propiedades, cuando estamos casados y cuando tenemos hijos, sí o sí hay que hacer testamento. Muy bien, ¿es complicado hacerlo? No, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ahorita con el mes del testamento es importante que ustedes sepan que el gobernador Rocha Moya acaba de firmar un convenio con el Colegio de Notarios del Estado de Sinaloa y se extiende de septiembre hasta diciembre el mes del testamento. Normalmente un testamento te cuesta 4,000 pesos, 6,000 hasta 10,000 pesos, depende, porque el testamento es un traje hecho a la medida. En estos meses va a costar 2,000 pesos. Y también hay un beneficio especial a gente vulnerable o con pocos recursos económicos. Si se acercan al DIF, les van a hacer una pequeña encuesta de su casa, de a qué se dedican, y les van a dar un documento dirigido al notario de su confianza para que lleguen, y entonces en lugar de pagar 2,000 pesos, pues les va a costar 1,000 pesos. Y la verdad es que por 2,000 pesos se están ahorrando gastar de entrada edictos que salen de 8 a 10,000 pesos, ¿no? Entonces, O sea, que ahí ya entran a un juicio, aunque hay juicios tanto si hay testamento como si no hay testamento. Entonces, ese juicio se les van los dineros ahí. Sí, es importante esto que acabas de decir, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, pero si hay testamento, ¿por qué tenemos que hacer un juicio? Porque el testamento es un acto jurídico que podemos hacerlo cuantas veces querramos en nuestra vida. Podemos hacer un testamento el día de hoy, la siguiente semana otro testamento, para dentro de 2 años otro testamento. El que queda en firme es el último testamento. Entonces se van revocando los testamentos, ¿no? El solo hecho de haber hecho un testamento posterior al que hiciste hoy, lo revocan automático, ¿no? Porque se tiene que hacer un juicio aunque haya testamento, porque obviamente el juez tiene que verificar que ese testamento que se le está presentando efectivamente es el último testamento. Por eso hay que hacer un juicio testamentario, como su nombre lo diría, y pues obviamente el juicio intestamentario es cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento. ¿Cuánto se tarda el proceso de hacer un testamento?
Es relativamente rápido, que es lo que nosotros consideramos platicar con la persona, decir cuáles son sus deseos, ¿no? Cuántos hijos tiene, qué propiedades tiene, cómo quiere hacerlo. Y aquí, Noemí, algo muy importante, hay veces que la gente quiere poner ciertas cláusulas porque vemos novelas, porque vemos películas de que le dejo la casa siempre y cuando se case con X persona o no se case o termine la carrera de derecho o la carrera de... Eso no se puede, ¿no? Hay cosas que no son legales, que vulneran derechos, ¿no? Incluso de los herederos. Entonces nosotros les explicamos a las personas lo que sí se puede y lo que no se puede y cómo se puede. Claro, salvo cuando hay menores de edad, ahí sí la ley especifica que esos menores, hasta que alcancen la mayoría de edad, van a poder disfrutar de sus bienes, o el papá puede decir que desde el principio lo disfrute. Bueno, aquí es importante, cuando hay menores de edad hay que dejar, además del albacea, que bueno, vamos a platicar de esa figura jurídica, hay que dejar un tutor para esos menores, ¿no? Se llama tutela testamentaria. Obviamente, si hay uno de los padres que sobrevive, ¿no? Es decir, que nos fallece la mamá o el papá, bueno, pues en automático el tutor por derecho es el respectivo padre, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando llegan a fallecer en un solo evento? Ambos padres. Por eso es importante dejar una tutela testamentaria, y es ahí la importancia de que si estás casado, tienes bienes, si tienes hijos menores de edad, tienes que hacer testamento, porque hay ciertos requisitos y ciertos temas jurídicos que debes de dejar arreglados desde entonces, para no caer en un juicio sucesorio intestamentario en donde el juez decide por ti. ¿Qué pasa si... más bien, el albacea puede ser el tutor, puede ser una sola persona, puede ser las dos partes, o tiene que ser dos personas? Bueno, acuérdate que te digo, bueno, la albacea es la persona que va a denunciar ante el juez la muerte de X persona, ¿no? De Lucía Columba López, ¿no? ¿El albacea es el que está en custodia del testamento? El albacea es la persona que va a hacer realidad o va a hacer todo lo posible y lo imposible porque tu disposición testamentaria, lo que tú pusiste en tu testamento, se logre y se cumpla. Entonces, el albacea tiene que contratar al abogado, ¿no? O más bien organizar a los herederos, ¿sí? Por ejemplo, si el albacea es la esposa, bueno, pues organizar a los herederos y contratar al abogado, firmar, ¿no? Obviamente, presentarse al juzgado y decir, mi esposo falleció, mi esposo... Puede ser un familiar. Puede ser un familiar externo, sin embargo, yo siempre recomiendo que sea lo más cercano posible, ¿no? Okay. Para evitar malos entendidos. Entonces, en este caso, el albacea, vamos a imaginar que es un pariente lejano o es un amigo muy querido y se murieron los dos padres, los niños quedan con un tutor testamentario. Así es. O bien, esos niños también pueden quedar a cargo del albacea. Esa era mi pregunta. Así es, así es. Bueno, generalmente, bueno, aquí no. Cuando hay menores y ya hay un tutor testamentario, bueno, el tutor testamentario se hace cargo de los menores y se tiene que hacer, ojo, otro juicio al respecto. Ok. Pero sí se puede dejar que el albacea, que la última voluntad sea que el albacea sea el tutor. Se quede con los menores, sí, claro, también se puede, ¿no? Y es importante decirles al albacea de ese requerimiento que va a tener, porque los menores, bueno, es un tema muy, muy delicado, sobre todo en derecho familiar, ¿no? Entonces, aquí los candados que vamos poniendo en un testamento, por eso digo, es importante, y regresando a lo que preguntaste, ¿cuánto tardo en hacer un testamento? Bueno, pues es platicar con el notario o un abogado que trabaje en notaría, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Ok, ya que sabemos qué es lo que quiere, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo se va a hacer, es acta de nacimiento de la persona, del testador, 2 testigos, ¿sí? Esos 2 testigos no deben de ser familiares ni de él, de sangre, ni políticos, ni de él ni de los herederos. Es decir, no pueden ser mis testigos, mi esposa o mis cuñados o mis primos, no, tienen que ser familiares. Y nosotros recomendamos que sean de la misma edad del testador o inclusive más jóvenes, ¿no? La función de los testigos en un testamento es que den fe de que la persona viene en un pleno uso de sus facultades, que no tiene ninguna enfermedad, que no viene coaptada, no viene violentada, no viene amenazada, y que en caso dado de que al fallecer alguien quisiera
revocar el testamento, o más bien impugnar el testamento. A ellos se les llama a estos dos testigos y se les interroga. Venía violentado, estaba en uso de sus facultades y, bueno, pues para eso. Sí, los testigos cobran una importancia muy importante. Muy firman grande. los tres el testamento, ponen huella digital los tres, y bueno, son las certezas jurídicas que se buscan, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de testamentos hay? Bueno, pues hay testamento público abierto, ¿no? Que es el que se hace normalmente en una notaría, en donde están los testigos. Hay el testamento, un testamento privado, un testamento cerrado, que casi no se practica, la verdad, para evitar... hay dos tipos de testamento, el hológrafo y el cerrado, en donde llega una persona con su testamento hecho puño y letra, lo entrega con el notario lo recibe a título cerrado y así se va, y así se va al queda. Archivo General de Notarías. Está también el testamento hológrafo, que igual lo hacen a puño y letra, lo ponen en un sobre y ese se entrega en el registro público de la propiedad. También hay ciertos requisitos, también tienen que ir dos testigos, lo firma el oficial. Pero en general lo más certero jurídicamente hablando es hacerlo pues en una notaría. ¿Por qué? Porque nosotros les entregamos la escritura. La escritura del testamento. Ustedes son los que redactan todo. Nosotros lo redactamos a petición del testador y como él lo quiere, obviamente lo leemos frente a él, frente a sus testigos, firman de conformidad. Pero aquí lo más importante es de que se firma en tres tantos. Uno se queda en notaría, otro se queda en el Archivo General de Notarías y otro se queda, se manda al registro público de la propiedad. Entonces, si se incendiara la notaría, pues hay otras dos copias. Si se incendiara el registro público, ahí están nuestras otras dos copias. Entonces, y ahora es más certeza jurídica. ¿Ahora hay archivo digital también o todavía no? Para testamentos. No, bueno, no. Hay una plataforma a nivel nacional que se llama Registro Nacional de Testamentos. A esta plataforma tienen acceso todos los notarios de toda la República. ¿En qué consiste? En cuanto una persona firma su testamento en notaría, en automático el notario sube los ciertos datos a esta plataforma. No el testamento, no pero la no el redacción. testamento, nada más los datos, porque el testamento como tal se manda al Archivo General de Notarías, ¿no? Es un registro. Es un registro. Y a este registro es al que tienen acceso en el Archivo General de Notarías en el caso de cuando se hace la investigación de alguien que falleció y no se sabía si tenía testamento. El único autorizado para investigar es el personal del Archivo General de Notarías con la instrucción del juez. Ojo, porque hay mucha gente que dice, es que yo quiero saber si mi tío, mi mamá, mi papá dejó testamento. Tenemos que iniciar un juicio porque es únicamente con orden judicial. Y no cualquier pariente tiene que venir a pedir y preguntar. No cualquier pariente, no. O sea, la instrucción la da el juez, y se la da el director del archivo y el director a través de un escrito y un oficio le da contestación. Y el juez va a agotar la clase de personaje que va a reclamar, porque pues no puede ser el pariente lejanísimo, sino el más cercano. Bueno, pues aquí depende, ¿no? Nosotros para el derecho a heredar lo tiene hasta el pariente colateral en cuarto grado. ¿Quiénes son esos? Bueno, el pariente colateral en cuarto grado son los hijos de tus hermanos. Es decir, esos sobrinos tienen legalmente el derecho de reclamar tu herencia. Pero claro, nos vamos por niveles, ¿no? Claro. Si hay esposa, pues está la esposa o el esposo. Los hijos, ¿no? Acuérdense que yo les dije que ahora también la concubina, ¿no? Si no hay testamento, la concubina también entra como hijo, hereda por cabeza y obviamente también sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esos ya son otros temas. Por eso es importante el testamento. Tú ahí designas a quién y cómo vas a dejar tus bienes. Ahora, si una persona, no es lo mismo una persona que tiene una casita chiquita por allá en una colonia a un señor que tiene varias propiedades. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Qué clase de testamento se hace? Ahí les va, hay dos, bueno, también estos testamentos. Hay testamentos generales, digo, porque hay inclusive gente que tiene muchas propiedades, pero no quiere que se sepa cuántas propiedades, entonces dice, todo lo que aparezca a mi nombre, presente o futuro, se lo heredo en partes iguales a mis hijos, o lo designa de sea rico o pobre, sea no importa. rico o pobre. Y también hay
el testamento por legado. Ese es en donde nosotros especificamos cláusula por cláusula. La casa ubicada en Madero 523 con una superficie de 324 metros cuadrados, con medidas y colindancias, esa se la dejo a mi hija mayor de nombre tal. El local comercial ubicado en Plaza Sendero con tales medidas y colindancias se lo dejo a tal. Ese se le llama testamento por legado. Entonces, hay testamentos generales en donde dice todo lo que yo tenga al momento de mi muerte, que aparezca mi nombre, mis hijos en partes iguales, o por legado específico. Ahora, también, cada caso es tan distinto, de verdad, por eso decimos el testamento es un traje hecho a la medida. Hay personas, esposas o esposos, porque digo todo, que dicen, yo no le quiero dejar nada a mi esposa, por lo que ustedes quieran, pero que viva en esa casa hasta que se muera. A eso se le llama institución de usufructo dentro del testamento. Que Entonces, ahí también se puede. Que ahí nos metemos en otro asunto y es importante destacarlo. ¿Qué pasa si esa esposa está casada por bienes mancomunados? Al señor se le ocurre decir algo como lo que acabas de decir, pero resulta que ella tiene derecho a la mitad de todo. Así es. Cuando las personas están casados por sociedad conyugal, ya sea que la escritura esté a nombre de él o de ella, de manera fáctica o de manera jurídica, están al 50%. Nos han llegado personas, sobre todo cuando quieren vender una propiedad, ¿no? Aquí en notaría, y que dicen, mire, la escritura está a nombre de mi mamá y queremos vender. Entonces, cuando yo reviso la escritura, veo en las generales que estaba casada, que declaró casada. Ok, ¿cuándo se casó usted? En 1990. Ok, y esto se adquirió en 1995, ya es parte de la sociedad conyugal. Entonces, aunque la escritura esté a nombre de la señora, se tiene que hacer un juicio sucesorio intestamentario del 50% del señor para entonces poder vender, porque la señora es dueña solamente del 50%, ¿no? Es decir, así lo estipula la ley. Sea cual sea el caso, siempre va a haber un juicio. Siempre es lo que estoy entendiendo. Juicio. Así es, cuando tengas un testamento, hay un juicio. Hay que hacer un juicio para verificar que sea el último testamento. Y si no hay testamento, pues con más razón hay que hacer un juicio sucesorio intestamentario, que bueno, todos hemos escuchado estas películas de terror donde se pelean, en donde aparecen otros hijos, aparece otra familia, aparece la concubina, se apersonan, como les puedo decir, hasta los sobrinos, ellos pueden... Mientras más grande la herencia, más grandes los problemas. Así es. Entonces, ¿esto que genera? Bueno, pues es un juicio largo, ¿no? Un juicio sucesorio intestamentario no se resuelve en menos de un año y se puede ir hasta 5 o 10 años, ¿no? Muchas historias hemos Y en ese lapso, las propiedades, ¿qué pasa con ellas? Ahí está la importancia del albacea. El detalle, decía el albacea tiene que administrar esos bienes, conservar esos bienes, cuidar esos bienes, y pues luego no es tan fácil cuando no se ponen de acuerdo si son muchos bienes. Nadie le quiere invertir porque no saben si se van a quedar con él, ¿no? Les voy a decir cuáles son las etapas de los juicios. Pero antes, ¿qué pasa si no hubo testamento y no hay albacea? ¿Qué pasa con las propiedades? No, es que cuando cuando se denuncia el testamento, los juicios, ya sea sucesorios testamentarios o intestamentarios, tienen 4 etapas. La primera se le llama declaración de herederos, es decir, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Cuando es juicio sucesorio testamentario, pues hace algo muy fácil porque aquí dice quiénes van a ser los herederos, los hijos, la esposa o quien quiera, ¿no? Quien haya puesto el de cuyos. El de cuyos es por no decir difunto, ¿no? Es como un tecnicismo jurídico, así se le dice a la persona fallecida, el de cuyos. Ahora, cuando es un juicio sucesorio intestamentario, todos los que se presentaron conmigo ante el juzgado, yo analizo y digo, de todos estos 10, nada más estos 5 van a tener derecho. Y entonces es la primera etapa, declaración de herederos. Yo digo, ¿quién tiene derecho a heredar? La segunda, en esa declaración de herederos, se nombra un albacea en el juicio sucesorio intestamentario. A ver, todos ustedes que sí tienen derecho, ¿quién va a ser el albacea? A veces se pelean todos por serlo, a veces nadie quiere ser, todo depende. ¿Por qué? Porque el albacea tiene ciertas responsabilidades jurídicas, la más hereditaria, como te digo, es administrarla, cuidarla, proveerla, ¿no? Es un trabajo y que no tiene remuneración, además de esto, ¿no? Además, es el que tiene que hacer, bueno, entonces ya es declaración de herederos. La segunda etapa es inventario y avalúo. Ya tengo a los herederos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Cuando es un juicio sucesorio testamentario, aquí viene
de la casa, el local o lo que sea, ¿no? Cuando es un juicio sucesorio intestamentario que aparece a nombre del decuyus, que tenía el difunto, pues ahí empiezan que los carros, que las alhajas, que los bienes, las propiedades, los terrenos, un yate, ganado, acciones de empresa, o sea, ahí es de qué estamos hablando. La tercera etapa, tanto en testamentario como en intestamentario, es proyecto de partición. En el testamentario, pues el proyecto de partición ya está aquí plasmado, ya dice qué va a ser para cada quien. En un intestamentario, pues ahí es donde empiezan los problemas. Donde empieza la guerra. Porque todos quieren la casa de Camagüiroa o el departamento de Mazatlán, o sea, todos quieren lo mismo y no se puede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Se hace un avalúo de todo y entonces de manera lo más equitativa que se pueda, se hace un proyecto de partición. Y ese proyecto lo tienen que firmar todos los de común acuerdo. Y la cuarta etapa es la adjudicación, que aquí, pues bueno, ya está en el testamento, ya se dice qué va a ser para cada quien. Y acá, pues ya entonces ese proyecto de partición se hace real. Ya con la adjudicación es cuando el juez dice, ok, yo decreto que los bienes de la fallecida Lucía Columba López López van a quedar como quedó en el testamento, y en el juicio sucesorio intestamentario, ok, los bienes se van a adjudicar como quedó el proyecto de partición, es decir, el departamento de Mazatlán al hijo mayor, la casa de Camagüiroa al hijo menor, la casa de Mochis a la esposa, y entonces ya con esa sentencia, o sea, estamos hablando de dos juicios, el testamentario y el intestamentario, los dos terminan y culminan en una sentencia, y con esa sentencia ya se van a la notaría y el notario ya les hace a cada quien sus escrituras con la instrucción del juez. ¿Sí? Eso es lo importante. Esos son los juicios, tanto testamentario como intestamentario. Ahora, ¿qué pasa? Ay, se me fue. Por ejemplo, aquí te voy a decir, Noemí, ¿por qué es tan importante el testamento? Pues porque se van a ahorrar, ¿sí? Todo el pleito que genera el intestamentario, el no ponerse de acuerdo, desde quién va a ser el albacea, cómo se va a repartir el bien. Entonces, realmente por 2,000 pesos, 4,000, 5,000 que fueran, tienen la certeza jurídica de que su voluntad va a ser como ustedes. Así es, ¿no? Ya me acordé de la pregunta. Regresándonos un poquito al inicio de todas las explicaciones que nos has estado dando, ¿qué se hace después de que ya se hizo el testamento? ¿Qué sigue? ¿Qué hago con el papel? ¿Lo guardo, lo escondo, lo meto al banco? Importante. ¿Lo entierro? Eso. Nosotros le promovemos mucho a nuestros clientes, ¿no? Y a la gente que hace testamento, diga que hizo testamento, por favor. Entréguele, sáquele copias si quiere. O sea, le damos el original de su testimonio. Sáquele copias, désela al albacea o a su esposa, porque hay veces que la gente hace testamento y como que no dice que hizo testamento, lo esconde en el último cajón de la casa, y cuando fallecen, pues obviamente los nadie sabe. Tu papá o tu mamá hizo testamento. No, pues no sé. A ver, busquen en sus papeles importantes y nunca encuentran. Empezamos el juicio como intestamentario. Pagamos unos edictos que cuestan 10,000 pesos y resulta que en la investigación que se hace en el Archivo General de Notaría sale el testamento. Entonces ya fueron ahí 10,000 pesos que se pudieron haber ahorrado porque el decuyus o el fallecido no publicitó, no dijo, aquí está mi testamento. Y es importante que lo lean los demás y que, aunque se enojen, oye, ¿cómo que a mí no me dejaste nada? Por ejemplo, si fuera la esposa, sí, pero te estoy dejando que vivas en esta casa hasta que te mueras. ¿Qué más quieres? ¿No? O es que un hijo que diga, oye, a mí no me dejaste nada. No te dejé nada. O sí te dejé. Oye, que le dejaste más a mi hermano que a mí. Sí. Pues bueno, se pelean antes de que se mueran. Tenemos que empezar a educarnos, a que nuestros hijos o nuestros herederos o nuestros posibles herederos, pues, respeten nuestra decisión. La voluntad, así es. Sí, porque podría pensar alguien, oye, es que le voy a dar, van a saber mi testamento y de repente a lo mejor lo rompen o lo queman. No pasa absolutamente nada. Ya está registrado, el testamento ya está en el Archivo General de Notarías, resguardado. Hagan lo que y hagan. También en el legajo, en el protocolo. Lo único que lo podría cambiar es que el señor vuelva a ser otro.
Exacto, o la aquí señora. importante, ¿no? El testamento no quiere decir, o sea, el hecho de que hagan testamento, bueno, ya es una seguridad, pero también tienen que saber que lo pueden cambiar, modificar. O sea, al momento que hagan otro testamento queda obsoleto el otro, ¿no? Queda revocado en automático. Entonces ahí cambian las cláusulas, cambian los herederos. Es muy común, ¿no? Ver que a veces por quedar bien la persona hace el testamento y le publicita a la esposa, mira, tú eres la heredera, mi amor, te quiero mucho, y resulta que al año hace otro testamento donde deja a otros hijos o a todos sus hijos que tengan una esposa y otra. Y bueno, por eso es que se hace el juicio sucesorio testamentario. El juez tiene que verificar que todo lo que dice el testamento, el último testamento es el que vale. Y así que se cumpla la voluntad del difunto. Así es. Y bueno, puede haber 10 testamentos, pero el que vale es el número 10. Ahora, si la pareja decide hacer un testamento, ¿lo hacen en pareja o cada quien puede hacer uno? ¿Cómo es? El testamento cruzado, cada quien hace su testamento. De hecho, en la mañana esos dos fue un testamento de una pareja, ¿sí? Cuando están casados por bienes mancomunados, lo que yo siempre les sugiero es que hagan el testamento al mismo tiempo, si se puede, ¿no? En donde él deje todo a la esposa, ella todo al esposo, pero con una cláusula adicional en donde si ellos llegaran a fallecer de manera conjunta, ¿sí? Pues dejen herederos sustitutos, que generalmente son los hijos, ¿no? Entonces, eso son todas estas cláusulas o candados que vamos poniendo, inclusive con el albacea. Ponemos un albacea principal y les pedimos que nos den un albacea sustituto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hace su testamento, pone un albacea que puede ser X persona, un hijo, y lamentablemente a veces el albacea fallece antes que el testador. Entonces, pues ahí ya tenemos otro albacea sustituto, porque cuando fallece ese albacea, pues se hace en esa junta de herederos se tiene que nombrar un albacea, y ahí es donde puede tener puntos álgidos de que los hermanos no quieren, o todos quieren, o ninguno quiere. Entonces, bueno, pues a alguien hay que dejar de albacea. Sí, ¿no? ¿Qué pasa si las dos albaceas mueren? El señor tiene que rehacer el testamento, cambiarle la... Bueno, si él todavía vive, sí. Si ya falleció, pues y ya fallecieron los dos albaceas, que sería un caso estadísticamente altamente improbable. Por eso en esa junta de herederos en donde dicen, a ver, ¿quiénes tienen derecho a la herencia? Pues bueno, ya el albacea principal, no, pues que falleció mi hermano. Ok, el albacea sustituto también el otro hermano, como te digo. Entonces se nombra uno nuevo en esa audiencia, ¿no? Ante el juez. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para hacer el testamento? Hoy es el mejor momento de hacer el testamento. No esperarse que estés enfermo en el hospital. No esperarme al mes de septiembre. No esperarme a tener mañana una cirugía a corazón abierto o muy delicada, en donde nos ha tocado ir al Hospital Fátima, al Hospital Centro Médico, al ISSSTE, al IMSS, a realizar, y lo hacemos, claro, tiene un costo adicional, porque obviamente se traslada el notario a verificar el estado de conciencia, sobre todo del testador, ¿no? Pero ¿por qué esperarse a ese momento? Entonces, como que tenemos que tener una conciencia o una educación de planeación para poder poner en orden. Además, ¿ustedes creen que esa persona que está en una cama de hospital con toda la conciencia va a decidir igual que si lo hubiera hecho en forma más consciente, en una forma más tranquila, planeada, ¿no? Entonces, ¿por qué esperarnos esos momentos? O que de verdad, o sea, nos han hablado o nos traen, a veces nos traen a los papás ya en una situación. Aquí les quiero comentar, ¿qué pasa si una persona tiene más de 80 años? La ley estipula que hay otros requisitos. ¿Cuáles son? Me tienen que traer una constancia médica que me diga que el señor o la señora tiene sus facultades, que no tiene Alzheimer, que no tiene demencia senil, y uno de sus testigos tiene que ser médico con cédula. Entonces se va complicando. ¿Para qué esperarnos a ese momento? Lamentablemente, pues es muy común, ¿no? Que vienen ya con papás que ya no tienen la facultad o la capacidad jurídica de ejercicio para realizar un testamento, se molestan, es que le vamos a pagar, es que no es eso, nos metemos en un problema, sin un notario, legal, en un notario que hace esa situación, pues
le pueden quitar el fiat, ¿no? Entonces, ¿por qué esperarnos a estar enfermos, a estar mayores para hacer un testamento? Haz uno ahorita que tienes 40, haz uno ahorita que tienes 50, puedes cambiarlo, pues, si nacieron nuevos nietos, si falleció uno de tus hijos, bueno, cambia el testamento. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es que incluso las leyes van cambiando. Las leyes van cambiando y ahorita hay cosas también importantes, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un testamento, dejo a mi hija fallece, pero mi hija ya estaba casada? Ese esposo se va a meter en mi testamento porque yo ya había dicho que mi hija era heredera. Entonces, el testamento lo podemos modificar cuantas veces queramos. Al hacer uno nuevo ya queda en automático. Claro. O sea, son muchas cosas que se pueden dar, ¿no? Yo les digo, tienes hijos, estás casado, estás joven, pues todos tenemos ese paso, es como tener la espada de Damocles sobre nuestra cabeza, ¿no? No sabemos. Es tan importante como hacer tu acta de nacimiento, casi, por lo que veo. O sea, es un acto jurídico que sí o sí va a pasar. O sea, todos tenemos un acta de nacimiento y algún día todos vamos a tener un acta de defunción. Eso es ley. Eso ahora, sí es ley de vida. Sí, es importante porque todos tenemos siempre algo que es preciado para nosotros, tenga valor comercial, valor monetario o no, que te queremos y debemos decidir a quién se lo vamos a dejar. Así es. Entonces, si ahorita el gobierno lo que está tratando de hacer, y esto ya tiene, ¿cuántos años? 15 años, lo del mes del testamento, es generarnos la conciencia y la cultura de prever y dejar las cosas. Sí, porque esto le cuesta, todos estos juicios le cuestan a los gobiernos de los estados. Claro, ¿no? Y además les voy a decir otra cosa, los juzgados familiares están hasta acá de juicios sucesorios intestamentarios, que son mucho más largos, más costosos. Sí. Aquí les voy a decir otra cosa, ¿no? Hubo una modificación también en la ley, en el Código Familiar de Sinaloa. Antes, cuando alguien fallecía sin testamento, los edictos se publicaban únicamente en el lugar donde fallecía la persona, es decir, aquí en Mochis es el debate y en el Diario del Estado de Sinaloa. Ahora es donde nació también el santo difunto. Entonces, si es de Tamaulipas, si nació en Tamaulipas, a lo mejor nada más por casualidad, o Chihuahua o Durango, hay que ir. Entonces tienen que pagarle al abogado, hacer un exhorto, llevarlo, diligenciarlo, regresar, y eso es tiempo. Y a veces, ahí se van. En los edictos se te van de 2 a 3 meses. Oye, a veces te sale más caro andar en todos esos asuntos que lo que es la herencia que te dejan. Así es. Y si ya la casa está, sobre todo, ¿no? Cuando es un juicio sucesorio intestamentario, nadie se quiere hacer a cargo de la casa de los papás porque quién sabe si me va a tocar. Entonces la casa se viene deteriorando, maltratando y entonces al final luego nadie la quiere, ¿no? Porque ya no sirve, porque ya se cayó. Ya hay que meterle mucha inversión, ¿no? Ahora, mira, el tiempo otra vez nos gana, como siempre, mi querida Columba, ya llevamos bien justos en el tiempo, pero hay un tema muy interesante. ¿Qué pasa con nuestros amigos migrantes que están en otros países, que tienen propiedades aquí y que no pueden venir porque su situación migratoria no les queda fácil? ¿Pueden hacer testamento vía digital o cómo funciona ahí? Importantísima pregunta. Ellos que se acerquen al consulado mexicano que les quede más cercano, o la embajada, ¿no? La embajada de México, pero bueno, consulados hay varios en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Ahí hay servicios notariales, ¿sí? En comercio exterior, hacen su testamento y tienen la misma validez que si lo hicieran aquí en México, pero que hagan testamento, porque también eso es, ellos que están lejos, que ya ahí ya va a haber un tema, ¿no? Porque cuando ellos fallezcan, si fallecen allá, pues es un acta de función de Estados Unidos, se tiene que traer, porque luego también ellos tienen propiedades allá, ese es un tema muy importante. Sí, por eso hay un derecho internacional privado, ahí es donde quedan este tipo de casos, pero importante que hagan su testamento, y ahí pueden hacer el testamento en el consulado como mexicanos, porque tienen derecho a ello, deben tener un costo, claro, pero que lo hagan, porque de otra manera llevar esos dos juicios intestados, uno en Estados Unidos y otro en México, pues difícil, ¿no? Difícil.
tiempo, dinero, esfuerzo, todo. O sea, la verdad es que el testamento te da la certeza jurídica que se va a cumplir tu voluntad. No va a costar tanto, o sea, sí va a costar porque hay que contratar un abogado, hay que llevar un juicio y hay que hacer unas escrituras, pero bueno, es mejor que no dejar nada. Sí, si la persona vive en Estados Unidos y hace un testamento allá de sus propiedades de allá, dejando como herederos a personas de acá, de México, estas personas, vamos a imaginar, no tienen manera de cruzar, el gobierno les ayuda para que esto se haga. No. ¿Qué pasa? No. La verdad es que sí es un tema, como te digo, lo vamos a tener que abordar aparte. Se tiene que abordar aparte porque hay mucha gente así, ¿no? Aquí en Sinaloa, con Tucson, con Phoenix, con Arizona. Entonces, el Estado no te ayuda, no te va a ayudar acá. Allá desconozco, pero no lo creo. Tampoco. ¿No? Entonces, con más razón hay que hacer un testamento. Ahora, ya después, y será tema de otra plática, quizá para diciembre, para noviembre, la donación, que también es algo que sustituye al testamento, tiene ciertas características muy importantes. Mucha gente dice, ¿qué es mejor, donar o testar? Las dos son válidas, pero como todo, las dos tienen ventajas y desventajas. Perfecto. Será tema de otra plática. Así es, vas a estar con nosotros en Mujeres Fantásticas este 9 de noviembre en Las Catrinas del Amor, en donde precisamente vamos a hablar de muchos temas relacionados con la muerte, con los ancestros, con los testamentos, etcétera. Y pues bueno, ahí vas a poder atender preguntas de nuestras invitadas. Así que pues vamos a decirles que si ya están listas para su testamento, pues bueno, que te llamen por teléfono. Vamos a poner el teléfono ahí en la información general del video y pues vamos a seguir promoviendo esto porque, mira, yo sí lo veo como un acto de amor. Es un acto jurídico, pero definitivamente es un acto de amor. Si verdaderamente quieres a tus hijos, a tus parientes y quieres evitar las guerras posteriores. Desgaste. Es un desgaste económico, psicológico, emocional. La verdad es que no es nada agradable ver que entre hermanos se peleen, ¿no? Y que a veces hasta presionen al papá o a la mamá, al viudo o la viuda. Y la terminan matando. A veces inclusive en el mismo juzgado ver ciertas situaciones lamentables, ¿no? Sí. Como los hijos le reclaman a los padres o entre hermanos se pelean, pues bueno. Creo yo que a ningún padre le gusta ver que sus hijos se peleen. Entonces sí, hay que prever, hay que hacer el testamento, sentarse, pensar y es su voluntad. No es una muerte anticipada, como mucha gente pueda estar pensando, sino es algo que te va a dar tranquilidad y vas a dormir hasta con mayor placidez. Sí, realmente es generar esta cultura, este movimiento de prever, nada más es que lo tenemos que dejar de ver, como dices tú, como un acto fatalista, un acto de mala suerte, de mal agüero. Ay, no quiero hacer mi testamento porque entonces me voy a morir. Digo, ya estamos en el siglo XXI, creo que ya todos ese tipo de pensamientos tenemos que empezarlos a quitar de nuestra cabeza, e irnos por lo práctico, por lo jurídico y por la certeza. Así es, papelito habla en todos los aspectos. Columba, muchas gracias. Gracias nuevo, seguimos pendientes y vamos a seguir trayendo temas cada vez a la mejor hasta más interesantes, de la donación y todo esto que hablamos del testamento en Estados Unidos. Eso yo creo que es muy importante buscar la manera de aclararle a nuestra gente las dudas. Sí, por supuesto, claro que sí. Pues gracias y seguimos pendientes, ¿ok? Gracias.